157 nuevas muertes. La cifra de casos diarios volvió a superar los 50.000, arrastrada por los brotes en estados del sur y del oeste como lo son Florida, Texas, California, Arizona y Georgia, tras un fin de semana en el que se reportaron menos contagios. Nueva York, por su parte, se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia, con 397.649 casos confirmados y 32.219 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. New Jersey registra 15.200 muertos, Massachusetts más de 8.000 e Illinois con 7.000. Otros estados con un gran número de fallecidos son Pensilvania con más de 6.000, California con 6.427, Michigan con 6.221 y Connecticut con 4.335. Y la Organización Mundial de la Salud volvió a pronunciarse y en esta oportunidad señaló que existen una serie de pruebas que señalan o que arrojaron que el coronavirus se transmite a través del aire. Veamos. We acknowledge that there is Reconocemos que surge evidencia en este terreno, así como en todos los 9. Y por lo tanto creemos que tenemos que estar abiertos a esta evidencia y comprender sus implicaciones sobre los modos de transmisión y también sobre las precauciones que deben adoptarse. La funcionaria de la organización internacional aconsejó una ventilación eficaz en los lugares cerrados, la distancia física y cuando esto no es posible recomendó el uso del tapabocas. Según el organismo, el lunes un grupo de 239 científicos internacionales instó a la comunidad médica internacional a reconocer la posible transmisión aérea del COVID-19 en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases de Oxford. La OMS, ya criticada por haber tardado en aconsejar el uso de mascarillas, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del coronavirus que ya ha matado a más de 535.000 personas en 6 meses. La institución insistió en que la pandemia se acelera y que aún no se alcanza su pico. Y un senador por el Partido Demócrata declaró recientemente que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó al Congreso de este país sobre su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud. Veamos los detalles. Según el legislador, quien preside la Comisión de Exteriores del Senado, la confirmación de la decisión se produjo mediante una notificación de la Casa Blanca. Asimismo, Menéndez lamentó la acción asegurando que la retirada del país de la organización no ayudará a proteger vidas estadounidenses ni beneficiará los intereses de los ciudadanos. Por su parte, el ex vicepresidente y candidato a la presidencia, Joe Biden, aseguró que Estados Unidos volverá a formar parte de la OMS si él es elegido presidente, indicando que los estadounidenses se encuentran más seguros cuando Estados Unidos se compromete con la salud a escala global. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha declarado en diferentes ocasiones que su decisión es producto de la mala gestión de la organización en la toma de decisiones y por su presunta vinculación con China. Y ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas informó que el retiro formal de los Estados Unidos ante el Organismo Internacional de la Salud se hará efectivo el próximo mes de julio del año 2021. Veamos los detalles. Estas declaraciones por parte de la organización surgieron luego de que recibieran la notificación formal de la decisión del presidente Donald Trump hace más de un mes. Asimismo, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, aseguró que el secretario general de la organización se encuentra actualmente en el proceso de verificar en conjunto con la Organización Mundial de la Salud si se cumplen todas las condiciones para el retiro. Es importante destacar que la decisión de retiro por parte del mandatario estadounidense tuvo que ser notificada con un año de anticipación en virtud de una resolución del Congreso de 1948 que también obliga a Washington a darle apoyo financiero. Luego de más de 70 años de formar parte de la organización, Estados Unidos decidió renunciar a la OMS, luego que Trump
la acusara de convertirse en un títere de China en medio de la pandemia de coronavirus. Recordemos que Trump detuvo los fondos para la organización de 194 miembros en abril y anunció hace poco más de un mes la salida formal de Estados Unidos de la agencia. Unidos, y para eso vamos a revisar en nuestro portal digital www.globovision.com. Como ustedes ven en sus pantallas, tenemos el titular que señala Obrador en medio de una serie de críticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, en medio de críticas en ambos países azotados por la pandemia del coronavirus. Horas antes del encuentro, Trump expresó que será una gran reunión. Es un buen hombre, es amigo mío y tenemos una gran relación con México. AMLO, como se conoce al presidente mexicano por sus iniciales, también se mostró entusiasmado al emprender su primer viaje formal al exterior en 18 meses de gobierno. Quiero mantener una buena amistad con Estados Unidos, eso es lo que nos conviene, así lo afirmó. Atrás parecen haber quedado los epítetos que marcaron las campañas electorales de ambos. Recordemos que el presidente mexicano recientemente se realizó la prueba del coronavirus, salió negativo, situación que nosotros vamos a estar desarrollando. Por lo pronto es momento de marcar nuestra primera pausa. No se aparten, que en breve regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias Globovisión Internacionales, y ahora pasamos, como de costumbre, a revisar los diferentes portales web del mundo, y comenzamos con noticias de Israel con una nota titulada el día de hoy: Israel aumenta su cooperación con los estados del Golfo contra las amenazas del coronavirus. Como ustedes ven las imágenes de referencia en sus pantallas, un acuerdo histórico anunciado el pasado 2 de julio verá a la principal compañía aeroespacial y de defensa de Israel, Industria Systems, desarrollar una tecnología de vanguardia con el Grupo 42 en los Emiratos Árabes Unidos. Este es el primer acuerdo de este tipo entre las empresas israelíes y las del Estado del Golfo, y representa más de un acuerdo relacionado con la pandemia. Es parte de los crecientes lazos entre Israel y el Golfo, particularmente parte de un intercambio de mensajes con los Emiratos Árabes Unidos. Ya se escuchaba que Israel y los Emiratos estaban trabajando más estrechamente en el mes de junio y que se anunciaría un acuerdo próximamente. En los últimos meses han llegado 2 vuelos de ayuda humanitaria de los Emiratos a Israel. Y ahora revisamos más información, y ahora toca el turno de la agencia internacional de noticias Reuters, que señala: Argentina analiza acuerdo parcial para reestructurar deuda ante posible rechazo acreedor. Como ustedes ven en sus pantallas, tenemos que Argentina ve posible cerrar un acuerdo con solo una parte de sus bonistas, ya que espera que el importante grupo de acreedores ad hoc rechace su última propuesta para reestructurar unos 65.000 millones de dólares en deuda externa, así lo confirmó el ministro de Economía. El país austral, que arrastra una larga crisis económica, formalizó su oferta para reestructurar su deuda ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, y todas las miradas están puestas ahora sobre el grupo ad hoc, que incluye a los fondos BlackRock y Fidelity. Y ahora pasamos a revisar el portal de noticias español Europa Press con una nota titulada el día de hoy: el gobierno español aprueba la extradición a Perú del ex juez César Inostroza. El gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aprobó la extradición a Perú del ex magistrado César José Inostroza,
por los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. La decisión llega después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara el pasado 23 de septiembre del año 2019 la entrega del juez de la Corte Suprema de Perú. Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo en que se concretó y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros. La Audiencia Nacional explicó en su auto que en los hechos incluidos en la solicitud de extradición se describen conductas del ex juez que podrían integrar los delitos de tráfico de influencias en cuanto que suponen el ejercicio de influencia y presión moral eficiente, aprovechando su cargo como juez supremo y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas y que han supuesto beneficios económicos para él. Y nosotros nos mantenemos en Latinoamérica y ahora nos trasladamos a Ecuador, donde el vicepresidente presentó recientemente su renuncia. Veamos los detalles. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré, y eso haré. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse si acepta o no la renuncia y posteriormente elegir al nuevo mandatario Lenín Moreno. Sonnenholzner sustituyó en diciembre de 2018 a María Alejandra Vicuña, quien se vio salpicada por casos de corrupción y quien a su vez había sucedido en el cargo a Jorge Glass, elegido en 2017 en binomio con Moreno, pero condenado a 6 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A 7 meses de las elecciones generales de Ecuador, aún no hay candidatos proclamados para la presidencia para el periodo 2021-2025. Sonnenholzner, un político independiente, no ha descartado la posibilidad de ser candidato. Y nos trasladamos ahora de manera inmediata a México, donde las autoridades del país azteca finalmente reconocieron los restos de uno de los estudiantes desaparecidos en el año 2014. Veamos. Que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. El fiscal que lleva el caso, Omar Gómez Trejo, relató que tras recibir información sobre el paradero de los estudiantes y comprobar su veracidad, llevó a cabo una búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, sureño estado de Guerrero, conocido como Barranca de la Carnicería, y apuntó que a pesar de conocerse esta información en el gobierno anterior, no se agotaron las líneas de investigación. Cristian Alfonso Rodríguez es el tercer estudiante identificado por la Universidad de Innsbruck, pues durante la investigación realizada bajo la administración de Enrique Peña Nieto, se hallaron restos de Alexander Mora y Yosivani Guerrero, dos de los estudiantes desaparecidos. Bien, y con esta información a nosotros nos toca marcar nuestra segunda pausa. No se aparten porque al regreso venimos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En medio de tantas noticias, existe un vacío de significado y de profundidad. Es necesario comprender las nuevas realidades, encontrar el sentido de los acontecimientos, identificar tendencias y escenarios, incluso anticipar el curso de los hechos. Estar informado no basta, es indispensable. Análisis situacional. Todos los domingos a las 7 de la noche por Globovisión. Grandes venezolanos que han escrito nuestra historia con sus aportes y su trascendencia. Cuentan a Maki Arenas detalles de su trayectoria.
Todos los domingos a las 5 de la tarde te invitamos a ver Biografías por Globovisión. De lunes a viernes, en horario especial. Saludos. Hoy tenemos un programa que va a dar mucho que hablar. Kiko Bautista con sus Kikosis. Nuevo horario de 5 a 6 de la tarde por Globovisión. Y seguimos con más de noticias de Globovisión Internacionales y ahora pasamos a revisar cómo avanza el COVID-19 en Europa y para eso revisamos información o cifras desarrolladas en Italia, donde se sumaron 30 fallecimientos más producto de un viaje proveniente de Bangladesh, situación que hizo que las autoridades de este país suspendieran los vuelos provenientes de este país asiático. Veamos. Durante el tiempo que va desarrollándose esta enfermedad, el total de casos en el país asciende a 241.956, mientras las víctimas mortales se ubican en 34.899 personas. Hasta el momento permanecen hospitalizadas en Italia un poco más de 1.000 personas, 940 en planta con síntomas y 70 en cuidados intensivos. Actualmente las autoridades siguen con atención a los focos puntuales que se van localizando en un momento en el cual se han reanudado prácticamente todos los sectores y actividades comerciales. Entre esos focos destaca uno con 77 casos positivos en Roma, todos ciudadanos pertenecientes a Bangladesh, llegados de vuelos recientes al aeropuerto de Fiumicino. Ante esta situación, el gobierno italiano decidió suspender los vuelos provenientes de este país asiático. La restricción estará en vigor durante una semana, durante la cual se trabajará en nuevas medidas cautelares para las llegadas al país europeo. Y continuamos en Europa y es que el coronavirus sigue causando estragos en el Reino Unido. En esta oportunidad, las autoridades de la isla británica señalaron del fallecimiento de 155 personas en las últimas 24 horas. Veamos los detalles. Se trata de un incremento importante respecto a la cifra de personas fallecidas diariamente comunicada en las 2 jornadas anteriores por las autoridades británicas. Las regiones de Inglaterra e Irlanda del Norte reabrieron sus bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos, mientras que Escocia y Gales diseñó un plan de desconfinamiento más lento. Por su parte, la ciudad inglesa de Leicester, donde viven unas 400.000 personas, mantienen medidas de confinamiento más duros que el resto de Inglaterra debido a un ratio de contagio mayor. Ante esta situación, el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, dijo que las infecciones diarias en esa localidad bajaron en una semana desde 135 casos por 100.000 habitantes hasta 117. Bien, y ahora nos trasladamos al continente asiático, específicamente a India, donde en las últimas horas celebraron la baja tasa de mortalidad registrada por la Organización Mundial de la Salud. Revisemos. La Organización Internacional del Trabajo indicó que las horas de empleo en la primera mitad de año descendieron un 14% en relación a diciembre, lo que equivale a 400 millones de trabajos a tiempo completo. La región más afectada es el continente americano, que perdió 18% de horas de empleo, seguidas de Europa y Asia con un 13%. Perú, uno de los países más afectados, registra un 70% de su economía en la informalidad, que dejaron a 2 millones de personas sin empleo durante la cuarentena. Colombia registró el peor resultado desde hace casi 2 décadas. En el país sudamericano, el desempleo escaló a 24.5%, mientras Chile alcanzó un desempleo de 11.2% entre marzo y mayo. En Bolivia, la tasa de desempleo urbano llegó a 7.3% en Brasil y para marzo a un 5.7%. En Brasil aumentó casi un 13%, lo que representa que 12.7 millones de personas quedaron sin empleo durante el trimestre marzo-mayo, y comparada con el trimestre anterior, diciembre-febrero, la tasa de desempleo registró un aumento de un 1%.
Estas cifras confirman las predicciones de organismos internacionales que alertaron que la pandemia tendría un impacto en las economías de las naciones. Trina Acevedo, Globovisión. Bien, y muchos analistas internacionales señalan que el continente más afectado con relación a la tasa de desempleo va a ser América Latina. Ahora sí, pasamos a revisar información con relación a cómo va la tasa de mortalidad en el país asiático, India. Veamos. De esta forma, las autoridades indias destacaron los datos globales suministrados por la Organización Mundial de la Salud, los cuales muestran que la tasa de muertes debido al coronavirus en este país es de unos 14,27 fallecidos por cada millón de habitantes. Por su parte, el Ministerio de Salud indio aseguró mediante un comunicado que la infraestructura a gestionar de manera efectiva los casos de COVID-19. El ministerio también destacó que hasta el momento se han realizado más de 10 millones de pruebas para el diagnóstico del coronavirus en los 1.201 hospitales de la India dedicados a la atención de la pandemia. Actualmente la India ocupa el tercer puesto mundial respecto al número de casos de COVID-19 luego de Estados Unidos y Brasil, con más de 700,000 infectados hasta la fecha. Y una serie de científicos peruanos pertenecientes a la Universidad Cayetano Heredia crearon un examen rápido para detectar el COVID-19 y confían en que las autoridades sanitarias les permitirán comenzar su producción masiva. Veamos los detalles. El virus es un enemigo invisible y por eso los testeos tienen que ser rápidos, tienen que ser masivos y de amplia cobertura. El diseño del examen requirió trabajo arduo y varios experimentos. De la fase teórica pasaron a la práctica con ácidos nucleicos, a fin de extraer y copiar eficientemente el material genético del virus de la enfermedad. Aunque desde la semana pasada el país está en fase de desconfinamiento tras más de 100 días de cuarentena nacional, los científicos aseguran que la aplicación masiva de esta prueba sigue siendo necesaria. En el Perú no se ha controlado todavía la tasa de contagio y ya estamos reactivando todo como si estuviéramos en Europa. Entonces lo más probable es que tengamos que afrontar posibles brotes locales y una vez más, si no sabemos quién está infectado, quién está aportando el virus a través de pruebas moleculares no serológicas, entonces otra vez estaremos perdidos. Perú es la quinta nación con más contagios de la pandemia del nuevo coronavirus. El país de 33 millones de habitantes supera los 300,000 contagios y las 10,000 muertes por la enfermedad. Aunque las autoridades dicen que la pandemia comienza a descender, los hospitales están al borde del colapso y se han reportado en promedio más de 170 decesos diarios en las últimas 5 semanas. Bien, y esperamos que la comunidad científica próximamente pueda lograr conseguir una vacuna en contra de esta enfermedad que está ocasionando estragos en el mundo. Con esta información, nosotros ponemos punto y final a Noticias Globovisión Internacional. Les recordamos que pueden ampliar todas nuestras informaciones a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como a través de nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovisión, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles, Franco, Venezuela. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad.